Este códice fue dispuesto, organizado de esta manera en 1652, pero el códice es datado al 1303, inicios del siglo XIV. La misma organización o dinámica del capítulo general nos permite entender por qué es importante el capítulo. El capítulo empieza con una escucha de los hermanos que están haciendo parte del capítulo, que participan al capítulo, para evaluar el estado de la orden, cómo está la orden, cómo están las circunscripciones de la orden, cuáles son los problemas que hoy tenemos en nuestras circunscripciones, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, y considerando que nuestra vida precisamente se destaca, se distingue por una experiencia de vida común, donde, digámoslo, nosotros nos escuchamos entre nosotros, no vivimos como islas, sino que estamos atentos a lo que la comunidad vive, a lo que la comunidad de los hermanos necesitan, a los problemas que hay en la comunidad y cómo también estamos sirviendo a la iglesia desde esa entidad comunitaria. Pues el capítulo, desde esa experiencia común, se escucha, los hermanos escuchan, los hermanos presentan sus inquietudes, presentan las necesidades, ven también un poco, manifiestan cómo ven la orden, qué problemas tiene la orden, cómo se pudieran, digámoslo, salir al paso de esas dificultades de cara ciertamente a la coherencia, la fidelidad y perseverancia en el servicio. Entonces, esta primera parte del capítulo ya nos deja ver una importancia esencial. Cómo poner, digámoslo, solución, cómo atender hoy un servicio, una misión en medio de la iglesia si no sabemos qué está pasando, qué pasa en la orden, en las realidades ya particulares de conventos, de provincias, vicariatos, delegaciones. Así empieza el capítulo general, una escucha puede ser por grupos, en plenaria, pero donde de alguna manera, hablándolo así, se hace una radiografía de la orden, cómo está la orden en este momento. Es tan importante la primera parte porque es que se va a elegir el prior general y su gobierno de acuerdo a lo que ya se vio como necesidad, como estado de la orden, que se elige el hermano encargado y los encargados del gobierno teniendo en cuenta esa realidad, porque de lo contrario sería una cosa que no tendría razón de ser. O sea, quien va a estar al frente es porque por su experiencia, por su caminada, por su trayectoria en la vida consagrada agustiniana, de alguna manera va a poder enfrentar esos retos junto, obviamente no solo, como agustino, con una comunidad de hermanos que le van a apoyar en el gobierno de la orden. Entonces, ya este segundo momento, unido al primero, pues nos deja ver también que es muy importante el hecho de que se reúnan los hermanos en capítulo, porque ellos con un voto manifiestan en medio y representando a todos los hermanos que tal vez no están acá porque no pueden venir todos los frailes de la orden, pero están representando a sus circunscripciones, dan un voto de confianza, también de esperanza, por el hermano que va a estar al frente junto con la comunidad de gobierno para que se atiendan esas necesidades, para que la orden continúe su servicio a la iglesia. Y viene después un tercer momento que será un programar con base ya a eso que se analizó, que se vio como estado con el nuevo gobierno, el sexenio que viene. Es el capítulo general, un capítulo provincial, el que le dice al prior provincial o general lo que debe hacer en sus 6 años. ¿Cuál será la misión del padre Joseph Farrell de ahora en adelante? Poner por obra lo que el capítulo va a decidir como un plan para su gobierno. Se va a planear un gobierno donde se va a cumplir y el padre Joseph Farrell va a velar para que se cumpla lo que el capítulo decida. Y esto es bien interesante porque eso marca definitivamente el estilo de nuestra vida. No se hace lo que un hermano quiere ni lo que un hermano decide, se hace lo que la comunidad decide. Y por eso vienen los hermanos acá al capítulo, para escucharse, para dar ideas, para ciertamente ver un poco cómo se pueden atender unos retos y unas problemáticas y cómo continuar adelante en el servicio a la iglesia como agustinos, pero ciertamente tomando unas decisiones que van votadas, que son obviamente producto de una expresión comunitaria que se van a plasmar en un plan de gobierno que el general y sus consejeros deben poner por obra, que nos hacen ver que definitivamente un capítulo general para nuestra vida como agustinos, nuestro carisma y servicio a la iglesia es fundamental. O sea, nos escuchamos, todos juntos vemos qué es lo que está sucediendo, cuáles son nuestras fortalezas, qué estamos haciendo bien, qué tal vez no estamos haciendo tan bien, cómo está el mundo hoy, cómo estamos respondiendo a lo que el mundo hoy está viviendo. Elegimos a un hermano con un equipo, con una comunidad mejor, que le va a ayudar en el gobierno de la orden, y le vamos a decir a ese hermano, hay que caminar por este lado, pero juntos lo hacemos.
Y eso es lo que hace el capítulo general. Por eso es esencial. Un agustino no se entendería sin una experiencia como esta. Es una experiencia de vida fraterna, es una experiencia de comunidad, una experiencia donde no solamente uno piensa qué hacer, sino que en comunidad pensamos cómo estamos, quién nos va a representar, quién va a estar adelante, al frente, sirviendo a la orden en estas necesidades y retos, y ciertamente le marcamos un camino con un plan de trabajo que él debe cumplir. Entonces esto es bien interesante porque la estructura y vivencia del capítulo pues deja ver muy bien lo que un agustino es, y cómo debe caminar un agustino en cualquier comunidad, en cualquier apostolado que ejerza para servir a Dios, obviamente en medio de su iglesia. Las grandes cosas, las cosas importantes, las cosas de Dios se dan a través de procesos. La misma conversión de San Agustín, por ejemplo, si la estudiamos en sus confesiones, en sus biografías, en sus obras, nos dejan ver eso, que en realidad las obras de Dios son procesos. Y pues la orden nuestra es una obra de Dios. Y realmente ha sido un proceso. La misma, digamos, espiritualidad agustiniana, la riqueza del carisma agustiniano, el legado de San Agustín, pues nos ha invitado a vivir eso, un proceso atento de escucha de la palabra de Dios, un proceso atento de tratar de obedecer eso que Dios nos pide.